Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a uno de los webinars que venimos organizando desde hace tiempo con distintas temáticas y con miembros de la Cámara. Mi nombre es Marta Fernández de Alarcón, soy la secretaria general del Spanish Business Council. Me gustaría daros la bienvenida al webinar de hoy que realizamos en colaboración con uno de nuestros miembros y también sponsor de la Cámara, con Augusta Capital. En el mismo vamos a hablar sobre el ahorro e inversión, las claves para proteger y hacer crecer el patrimonio. Este webinar está diseñado para quienes desean optimizar su ahorro y proteger básicamente su patrimonio a largo plazo. Como somos conscientes del interés que suscita este tema y no tenemos ninguna duda de que el webinar va a clarificar muchos puntos, entre ellos se va a hablar acerca de las estrategias para proteger y hacer crecer el patrimonio a través del ahorro y la inversión, sobre cómo estructurar el ahorro y optimizar rendimientos a largo plazo, mitigar el impacto de la inflación, etc. También se va a explicar cómo las comisiones pueden afectar a las inversiones y cómo elegir los instrumentos adecuados, como bonos y fondos de inversión. Bueno, no quiero quitaros más tiempo. Hoy contamos con la intervención de dos super expertos, Pablo Ferreira y María Dávila, de Augusta Capital. Después de su intervención habrá una ronda de preguntas en las que podrán clarificar las dudas que surjan. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias, María, y nada, ya podéis comenzar. Yo desaparezco y luego vuelvo a aparecer en el último turno de preguntas, ¿vale? Gracias. Vale. Marta, nada, buenos días a todos. Mil gracias por la introducción y por la presentación. Un gustazo estar una vez más aquí en un webinar del SBC. Es verdad que los anteriores que hemos organizado también han tenido bastante tirón, que iban sobre el tema fiscal, algunos hemos hecho de tema de seguridad social. Y bueno, faltaba, digamos, esta otra pata de los servicios que ofrecemos nosotros, que es el tema bueno, de gestión de patrimonio o asesoramiento financiero, que también sale con bastante recurrencia en las reuniones o en las consultas de los clientes y en la preparación de propuestas de inversión que hacemos. Y consideramos interesante hacer un webinar de esta temática específica, salirnos un poco de la fiscalidad, aunque también hablaremos de ello, porque tiene un impacto directo a la hora de invertir. No es lo mismo o invertir en España o invertir aquí en Emiratos Árabes o en alguna otra plaza. Y la idea es eso, tratar de aclarar un poco dudas generales que hay en este mundo, quitar miedos que pueda haber y animar a todo el mundo a que se ponga a invertir, eso sí, con cabeza y con cautela bueno, pues es una de las ideas del webinar, ¿no? Hablar de esa parte de proteger el patrimonio, que una mala decisión, no tanto por dónde vamos a invertir, sino por no elegir el vehículo o el canal adecuado, pues oye, puede representar un dolor de cabeza. El webinar lo voy a hacer yo junto con María Dávila, que se acaba de incorporar aquí a la firma. María también trae experiencia con todo el tema de expatriados, o sea que es más que bienvenida, y aprovecho la ocasión para presentaros a María a todos vosotros. Bueno, como podéis ver, la temática del webinar es esta: el ahorro y la inversión, las estrategias para proteger y aumentar el patrimonio. Este es el índice que vamos a tratar hoy, ¿no? Presentarnos un poco a nosotros, aunque, bueno, ya nos conocéis o nos iréis conociendo. ¿Cuáles son las consideraciones fiscales previas que hay que tener en cuenta? Como os he dicho, no va a versar sobre fiscalidad el webinar, pero sí que el tema fiscal hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a hablar de la importancia del ahorro y de la inversión a largo plazo, qué opciones de inversión tenemos, es decir, a la hora de invertir, en qué podemos invertir, cuáles son las clases de activo. ¿Qué productos de ahorro hay en España? ¿Esto por qué sí o no? ¿Por qué nos ha parecido importante destacarlo? Porque al final todos venimos de España o en algún momento vamos a volver a España. Y es muy probable que ya traigamos en la mochila algún producto de inversión de España y bueno, muchas veces estos productos los hemos contratado por una recomendación muy ligera, sin entrar a valorar que si nos interesaba o si no nos interesaba o nos convenía. Y bueno, entender ese tipo de productos, porque bien nos puede servir ahora para entender lo que tenemos en nuestra cartera, o a futuro ver si nos interesa entrar en alguno. Y luego, por último, comentaros pues las red flags, ¿no?, que llamamos nosotros, a cuáles son
los puntos críticos que debemos mirar y valorar antes de hacer una inversión, que lamentablemente nos encontramos bastante a menudo que los clientes o inversores no han tomado la precaución de observar y bueno, si los conocemos a priori, mucho mejor, porque siempre digo que las decisiones, cuanto más informadas, mejor. Bueno, aquí sobre quiénes somos, llevamos ya tiempo en Dubái prestando servicios de asesoramiento fiscal y patrimonial. Seguro que alguno de la gente que nos está oyendo ya son clientes o algunos otros serán y bueno, estamos encantados de estar por aquí. Hay mucho trabajo que hacer para ayudar a la comunidad española, o sea que con muchas ganas de trabajar con todos vosotros. Aquí, como veis, nada, brevemente, los servicios que prestamos, tanto a persona física como a personas jurídicas o empresas. En el lado de persona física, todo lo que es asesoría fiscal y gestión de patrimonios, que es esta la segunda pata que más vamos a hablar hoy. Y en persona jurídica, pues empresas que están en España y que quieren establecerse aquí o empresas de aquí que quieren ampliar su footprint a España. Y gracias también a esa experiencia que tenemos con expatriados, pues todo el tema de soporte, de ayuda con la expatriación inbound como outbound a España. Y bueno, en este punto arrancamos ya con la materia y hablar de las consideraciones fiscales previas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, antes de entrar a comentar todo lo relacionado con el título del webinar, nos gustaría pararnos un momento a comentar ciertos temas fiscales, ya que los impuestos juegan un papel muy importante a la hora de invertir. El primer elemento donde nos vamos a detener es el concepto de residencia fiscal. ¿Quién tiene la consideración de residencia fiscal? La residencia fiscal es uno de los conceptos más importantes, ya que la tributación de los diferentes activos financieros va a ser diferente dependiendo de si eres residente fiscal en España o no. Por ejemplo, un residente fiscal en España tributa por su renta mundial y un no residente fiscal solo por su renta de fuente española. Para quien no lo conozca, en el artículo 9 de la ley del IRPF se establecen los criterios para determinar la residencia fiscal en territorio español y se tienen que dar uno de estos elementos para que la Administración nos considere residentes fiscales en España. El primero es el criterio de permanencia. Es que la persona permanezca en España por un periodo superior a 183 días durante el año natural. El segundo, que radique en España su centro de interés económico o la base de sus actividades. Este término es muy abierto y es un concepto jurídico indeterminado, porque la ley no especifica qué es la base de actividades o intereses económicos. Está muy abierto a interpretación, por lo que tenemos que acabar demostrando a Hacienda y a la agencia tributaria que efectivamente somos o no somos residentes fiscales en España, dependiendo de nuestros casos. Aunque en una hipotética disputa con Hacienda respecto a nuestra residencia fiscal, los tribunales ya le han dicho a Hacienda que por su lado debe esforzarse en demostrar estos indicios de sospecha sobre la residencia fiscal en España. Y por último, está la presunción de cuando el cónyuge e hijos menores de edad dependientes residan en España, el contribuyente mantiene su residencia fiscal en España. Sobre este punto hay que destacar que se trata de una presunción que admite prueba en contrario, es decir, que si acreditamos que tenemos la residencia fiscal en otro país, el hecho de que la familia siga residente fiscal en España no supone ningún riesgo desde el punto de vista fiscal. Cuando hablamos de residencia fiscal, también se nos suele venir a la cabeza el concepto de paraíso fiscal, ya que mucha gente aún sigue teniendo la duda si Emiratos es o no un paraíso fiscal. La denominación de paraíso fiscal, que apareció en la norma española en 1991 y la famosa lista del BOE de paraísos fiscales, ha cambiado en 2021 y ahora han pasado a llamarse jurisdicciones no cooperativas. Con lo importante que nos tenemos que quedar aquí es que Emiratos no es un paraíso fiscal.
ni tampoco una jurisdicción no cooperativa, ya que entre España y Emiratos existe un convenio de doble imposición y existe este convenio y una cláusula de intercambio efectiva de información. Y entonces ahora vamos a ver también los cambios de residencia. Vamos a ver aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, una persona que cambia su residencia de Emiratos en el mes de abril, por lo que pasa menos de 183 días en España y más de 183 días aquí en Emiratos, por lo que no se consideraría residente fiscal en España. En el segundo caso ocurriría lo contrario. Cambia su residencia en agosto, el 1 de agosto, a Emiratos, por lo que pasa más de 183 días en España y menos de 183 días en Emiratos, por lo que se consideraría residente fiscal en España y tributaría por su renta mundial. Anteriormente, en otros webinars, ya se ha hablado de cómo mitigar la carga fiscal de los ingresos percibidos en el extranjero. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en ello. Y aquí vamos a ver qué obligaciones formales que tenemos que hacer cuando se produce un cambio de residencia. ¿Cuáles son nuestras obligaciones formales? Sobre todo hay 3 puntos que deberíamos de realizar, ¿no? Que son, el primero, el modelo 030. Se utiliza para solicitar el alta en el censo de obligados tributarios por parte de las personas que no desarrollan actividades empresariales o profesionales y no satisfagan rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta. Es decir, es el medio oficial para informar a la agencia tributaria nuestro cambio de residencia o cualquier otro cambio en nuestra información personal, por ejemplo, estado civil, nacimiento de hijos, etc. El segundo, el modelo 247. Es utilizado por los trabajadores por cuenta ajena para anticipar los efectos del cambio de residencia en la aplicación del sistema de retenciones. El tercero, entidades financieras, para comunicar el traslado de residencia a los bancos para evitar, por ejemplo, el bloqueo de transferencias internacionales. Y por último, el alta en la embajada. Esto también es importante a efecto de censo, los trámites para realizar de administración para el pasaporte, las devoluciones de IVA cuando vamos a realizar las compras en España y bueno, y también las exenciones de fiscales a la hora de regresar a España y por supuesto también para acudir a la fiesta del 12 de octubre. Y después aquí el cambio de residencia, bueno, aquí en el Exit Tax es un elemento que se debe tener en cuenta a la hora de salir de España. Este es el impuesto de salida o Exit Tax, como hemos mencionado anteriormente. Es un impuesto que se introdujo en 2015 y del que se habla bastante poco. Lo que se busca es limitar que la gente, o que lo que se buscaba era limitar que la gente cambiase su residencia fiscal a otro territorio con una fiscalidad inferior. Lo que estableció España es que todos aquellos que se desplazasen al extranjero y tengan un patrimonio financiero por encima de 4 millones de euros o participaciones igual o superior a un 25% en sociedades y esa participación tenga una valoración de 1 millón de euros o más, estén sujetos a este impuesto de salida. Por lo que básicamente consiste en tributar por una ganancia patrimonial latente que no realizada. Es decir, nos hacen tributar por algo que no hemos ganado o no hemos materializado y que a lo mejor no tenemos pensado ni vender. Pero no se exigen tributar por ello y si regresamos a España, pasado una serie de años, podremos recuperar ese impuesto que pagamos en su día. Es verdad que no es una cuestión que afecte a todo el mundo, pero hay gente que a lo mejor tiene una participación en una empresa familiar y sí se puede ver afectada por ello.
Vale, bueno, visto la parte fiscal, vamos a entrar ahora un poco más en el núcleo de la presentación, que es el tema del ahorro y la inversión, ¿no? Aquí, bueno, esto es habitualmente lo que la gente se piensa que es invertir, ¿no? Todos corriendo y gritando, compra, vende, caídas en bolsa, días negros. Y este gráfico pues realmente muestra lo que es, ¿no? La paciencia es el aliado de los inversores, ¿no? Aquí un ejemplo, pues una persona que entró en el mercado en el año 1980, perdonar, pues todas las desgracias que se ha comido, ¿no? Desde el lunes negro del 1987, que ahora en el mes de agosto tuvimos otro lunes negro, la primera guerra del Golfo, la caída de los bonos, la crisis asiática financiera, tuvimos la burbuja de las .com en el año 2000, las Torres Gemelas, la Segunda Guerra del Golfo, la caída de Lehman y la gran crisis financiera del 2008, toda la crisis del euro luego en los años 2010, 11, 12, cuando también existía un riesgo a lo mejor sobre la quiebra del euro de España. En aquel momento el interés del bono español llegó al 7%, si no me falla la memoria. Brexit 2016, las elecciones de Estados Unidos ese mismo año con la elección de Donald Trump, que metieron mucho ruido en el mercado, ¿no? Todo el mundo pensaba que íbamos a una guerra enorme, las tensiones con China, las tensiones comerciales, COVID 2020, cómo olvidarlo. Y bueno, a pesar de todas estas teorías del fin del mundo, el mercado siempre consigue recuperarse, ¿no? El concepto de la resiliencia. Y obviamente esto lo que nos enseña es que no hay que hacer nada o no hay que vender nunca en los momentos de pánico y lo que hay que hacer es aguantar. Pero para ello previamente pues tenemos que habernos convencido de qué es esto de la inversión, de cómo funciona y bueno, y también estar en el producto o en el perfil de riesgo, que luego hablaremos de ello, adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la inversión, ¿qué objetivo tiene? ¿No? Pues la inversión puede, pues, puede perseguir varios objetivos, cada uno tendrá los suyos que son perfectamente válidos, pero yo principalmente los categorizo en dos, ¿no? Por un lado, acumular esos ingresos para que el día de mañana, pues cuando nuestras rentas recurrentes, que sean rentas del trabajo principalmente, disminuyan, pues tener un colchón, un fondo del que ir tirando, porque bueno, está en plena polémica todo el tema de la seguridad social en España, de los planes sí, de los planes de pensiones públicos en España, de si van a ser solventes o no, porque además recordemos que lamentablemente nuestra seguridad social está estructurada como un sistema, me sabe mal decirlo piramidal, pero es que es la realidad. O sea, es decir, las aportaciones que la gente que está trabajando en España, o la gente que está aquí con contratos de expatriación o que estén con convenios voluntarios, sus aportaciones no se las están guardando en un cajón y lo están invirtiendo. Sus aportaciones, lo que se está haciendo con ese dinero es pagar los compromisos de pago actuales que hay y lo que están pagando es por un derecho futuro desconocido. Yo si voy a ver a un cliente y le digo, oye, méteme 2.000 euros cada mes o 1.500 euros o 1.000 euros, la cantidad que sea, y a futuro ya te pagaré algo, yo creo que más de uno o me da un portazo o me tira los papeles a la cara. Pues eso es la seguridad social ahora mismo. Se está pagando por un derecho futuro el cual desconocemos la cuantía totalmente. Eh, ¿Qué otro objetivo persigue la gente a la hora de invertir? Bueno, pues un poco lo que se está llamando ahora, que está muy de moda el concepto, que es lo de la libertad financiera. La libertad financiera cada uno lo puede interpretar de mil maneras. Pues generar una serie de ingresos pasivos, un side hustle que se llama para, bueno, pues para retirarse antes, para montar un negocio, para llevar su vida profesional de otra manera. Entonces, bueno, es un concepto que antes no se manejaba y ahora también, ¿no? O sea, el hacer una serie de inversiones que generen una serie de ingresos y que llegue a un punto que a lo mejor esos ingresos sean iguales o superiores a lo que yo genero con mis rentas del trabajo. Aquí no hay que olvidar una cosa, la forma de conseguir esa base de esa inversión es el trabajo que hacemos, es decir, viene por parte del ahorro. Aquí es importante distinguir dos conceptos, ¿no? Lo que es ahorro y lo que es inversión. Y por el lado del ahorro hay una expresión que a mí me gusta mucho, sobre todo aquí, que no hay impuestos directos a la persona física, que es tax yourself. Entonces,
hay mucha gente que te encuentras que pasado un tiempo pues no, o se marchan o llevan aquí un tiempo y se dan cuenta tarde de, oye, pues estoy perdiendo una gran oportunidad, que es la capacidad de ahorro que tenemos aquí en esta región por no tener impuestos directos, por no tener que pagar una seguridad social, que es una capacidad de ahorro mucho más elevada de lo que hay en España. Entonces, eh, ¿cómo aprovecharla? Pues para mí es la clave, el tax yourself, ¿no? Entonces, oye, yo de mi salario, pues igual que tengo una serie de pagos obligatorios, que sea la letra del coche, el alquiler de la casa o la hipoteca de la casa, voy a meter una partida que es impuestos a mí mismo. ¿Por qué? Porque es una forma de obligarte a ahorrar. Oye, que un mes por una circunstancia X no se puede, pues no pasa absolutamente nada, pero sí que es importante, igual que en otros ámbitos, marcarse un objetivo de ahorro. No hay un porcentaje fijo de una persona que acaba de llegar. Es duro, es complicado al principio poder ahorrar, porque si está el down payment de la casa, el down payment del coche, el down payment de muchas cosas que hay aquí. Pero a lo mejor al cabo de 12, 18 meses ya puede, puede respirar un poco más y sí que tiene esa capacidad de ahorro y no sabe cómo estructurarla o cómo gestionarla. Entonces, para mí el tema del tax yourself es bastante importante. El otro concepto que también no debemos de olvidar es que una cosa es ahorrar y otra es invertir. Y de esto va de la mano del concepto de inflación. La inflación es un enemigo silencioso. Es verdad que en los últimos años pues hemos disfrutado de un entorno sin inflación, pero desde la vuelta del COVID, por diferentes circunstancias, la inflación ha sido un tema bastante importante que ha acaparado titulares y que ha guiado los destinos de los bancos centrales con las políticas de tipos de interés. Entonces, una persona que ahorre pero que no invierta, y muchas veces la justificación que me encuentro es que no ahorro, o sea, perdón, no invierto porque tengo miedo de perderlo, he tenido una mala experiencia, me van a engañar. Hombre, es verdad que hay gente mala por ahí, eso es verdad, pero no todo el mundo va con malas intenciones, por eso hay que informarse y luego hablaremos de los red flags. Pero una persona que ahorra durante 10, 15 años, sin darse cuenta, su poder adquisitivo está disminuyendo, ¿no? Aquí tenéis un poco a modo de broma la bolsa de la compra. Quizás el de la derecha del todo es un poco exagerado, pero sí lo notamos aquí o cuando vamos a España, que cada vez todo está más caro. Entonces, si nosotros no planteamos ese ahorro con una estrategia de inversión que al menos nos cubra lo que es la inflación que tenemos en el día a día, pues está muy bien ahorrar, algo vas a tener, pero si no cubres esa inflación, está claro que tu poder adquisitivo va a bajar mucho más rápido de lo que uno se piensa. Entonces, bueno, eso, la inflación no debemos de olvidarla. Ahorrar está bien, pero hay que invertir. Muchas veces a la hora de invertir, preguntas típicas que nos encontramos, ¿no? Es en qué invierto o cómo invierto o lo que os decía, ¿no? Malas experiencias del pasado, pues han hecho que los inversores o los clientes sean más cautelosos. Entonces, yo para mí, lo principal antes de poner una propuesta de inversión encima de la mesa es educar o enseñar, ¿no? Y explicar bien las cosas, porque las decisiones tienen que ser informadas, no porque algo parezca muy bonito a priori, viene porque ser bueno. Hay que analizar las cosas con detalle para ver dónde nos estamos metiendo. Bueno, ahora vamos a ver qué opciones, qué clases de activos tenemos en el mercado para responder a esa pregunta, ¿no? De cómo, en qué invertir. Bueno, eh, aquí podríamos pasarnos horas en este punto hablando. No tenemos horas, ni tampoco os quiero aburrir, pero sí que me gustaría dar una pincelada general bueno, de qué hay en el menú a la hora de invertir. Lo primero que tenemos que ver es qué perfil inversor o qué perfil de riesgo tenemos. CNMV en España ha estructurado tres perfiles, pero puede haber cuatro, ¿no? Que sería el conservador, el equilibrado y el agresivo. ¿Quién es una persona conservadora? Pues una persona que no quiere ver volatilidad en su cartera, ¿no? Como hemos visto en el gráfico del principio, esos dientes de sierra, eso es la volatilidad. El mercado no sube en una línea recta o tal, el mercado tiene movimientos. No suelen ser superiores al 1% diario, eso es una barbaridad, pero
pero sí hay días de caídas del 5 o caídas mucho más grandes cuando hay eventos de mercados o los cisnes negros que se llaman. Entonces, pues una persona que no está dispuesta a asumir esa volatilidad, pues se va a un perfil mucho más conservador. ¿Y en qué está invirtiendo una persona conservadora? Pues en fondos monetarios que se llaman, bueno, equivalen a depósitos. Ahora que tenemos los tipos de interés altos, sí que son interesantes los fondos monetarios, porque podemos sacar rentabilidades del 3, 4, 5% prácticamente sin riesgo, ¿no? Todo tiene riesgo, levantarse cada mañana es un riesgo, pero lo que es a nivel financiero no implica ningún riesgo. El inversor más moderado, pues tendrá eso y añadirá bonos de más duración, de menos duración, que ahora hablamos eso en la parte de renta fija. Y el perfil agresivo será un perfil que dice, yo tengo claro que por momento vital en el que estoy, capacidad de ahorro, yo quiero asumir riesgos en mi cartera para que mi patrimonio crezca lo más posible y cuando yo me acerque a ese momento de jubilación o, bueno, tengo los próximos años, no quiero asumir tanto riesgo en la cartera, me bajo, digamos, de perfil. Pues el tema del perfil no es algo estático, ¿no? Una persona, pum, tiene una etiqueta y ya está y se queda con esa etiqueta para toda la vida. El perfil de inversor depende de muchas variables, pues como os decía, momento vital, capacidad de ahorro, conocimientos. Una persona que nunca ha invertido y empieza ahora a invertir, pues bueno, va a ser un inversor mucho más sabio dentro de unos años que ahora que no sabe de nada, no ha empezado todavía en este mundillo, no se ha informado. Entonces, bueno, eso es lo primero que uno tiene que determinar, ¿no? La tolerancia al riesgo, el estómago que tiene para aguantar estas cosas. Luego, una vez ya se ha perfilado, entraríamos en la parte de, bueno, invierto en un mercado público o en un mercado privado. ¿Qué es esto? Pues aquí no atendemos a quién es el dueño del mercado. El mercado es un concepto amplio. Aquí lo que estamos diciendo es un mercado público, es un mercado donde puede acceder cualquiera. Un IBEX 35, una bolsa americana, una bolsa francesa, la bolsa de Emiratos. Todo eso son mercados públicos que sirven para tanto acciones, renta variable o los derivados de fondos de inversión y ETFs, o por el otro lado, lo que tenemos son los mercados privados. Imaginemos una empresa pequeña, familiar, que va a poner en marcha un proyecto del tipo que sea, un proyecto inmobiliario, un proyecto de echar a andar una idea de negocio, y en vez de acudir al banco, hace una ronda de financiación de lo que se llama Family and Friends. Pues eso es un mercado privado. ¿Mejor o peor? No, es simplemente diferente. Es decir, una persona que no ha empezado a invertir eh, y está, pues, digamos, lo diré, empezando, no le recomiendo que se meta en un mercado privado porque no va a conocer qué está haciendo. Y por otro lado, una persona que recién empieza, pues yo le voy a decir que se meta en un mercado público. Luego tenemos la renta fija y la renta variable. Esto os lo voy a contar como un ejemplo y vais a entender mucho mejor. Renta fija, rentabilidad fija es fija porque sabemos lo que nos va a dar esa inversión a lo largo del tiempo. Un ejemplo fácil. Hay una emisión de deuda de Telefónica o de Repsol. Sale hoy, día 10 de octubre, y dicen, yo a los inversores durante los próximos 5 años o 7 años o 9 años o 10 años, lo que sea la duración de la emisión, les voy a pagar un cupón anual o semestral de 3, 4, 5%. Bueno, pues la persona, eso, como veis, iría para un perfil conservador, por ejemplo. Esa persona se mete ahí y todos los años tiene garantizado ese porcentaje. Es verdad que por detrás el valor del bono se va a mover, el precio de los bonos se va a mover, le va a afectar credibilidad de la empresa, le va a afectar el entorno de tipos de interés, le van a afectar una serie de cosas. Pero una persona que se quiera asegurar una rentabilidad durante un tiempo determinado, pues eso, la duración que tenga el bono, es una opción súper interesante. Y por eso se llama renta fija. Pues verdad que se puede sacar rentabilidad en los bonos comprando y vendiendo, pero en la mayor parte de las ocasiones no hay especulación con los bonos, sino que es más eso, ¿no? Se busca una rentabilidad garantizada. Por otro lado, la renta variable, pues utilizando el mismo ejemplo, rentabilidad variable, pues oye, una persona que se mete en bolsa, lo que hacemos es, cuando se monta una cartera, es observar pues, rentabilidades pasadas de esa combinación de activos y tener una estimación de cuál va a ser el comportamiento a futuro de la cartera. Pero no es cierto. Entonces,
oye, pues por ejemplo, una persona en un perfil agresivo, de los que decíamos antes, que tenga una cesta de diferentes ETFs o fondos de inversión. ¿Qué debería esperar una persona del mercado? Pues entre un 7, 8, 9, 10% de rentabilidad media anual. Siempre hago mucho, soy muy pesado con lo de media. Podemos invertir mañana y tener la mala suerte que el mercado se cae un 10%, un 15%, recupera después a fin de año. Bueno, todos esos movimientos nos van dando una rentabilidad media. Y cuanto mayor sea la muestra en número de meses, cuanto mayor tiempo estemos invertidos, pues más nos vamos a acercar a esa media. Entonces, yo ahí siempre digo que paciencia, ¿no? Que esto no es un sprint, sino que es una maratón de 2, 3, 4, 5 años, porque es lo que hablábamos. Siempre el objetivo es a largo plazo, que es cuando todas esas correcciones que veíais en el gráfico del principio se van a corregir, se van a arreglar y volveremos a recuperar nuestra inversión y saldremos de lo que se llama de la línea de flotación. ¿Cómo invertir en renta fija? ¿Cómo invertir en renta variable? Bueno, pues la forma más... ahora os pondré en la siguiente slide, os lo cuento un poco más en detalle, pero bueno, la forma de hacerlo es a través de fondos de inversión y ETFs. Los fondos de inversión tanto fondos de inversión como ETFs son vehículos de inversión colectiva que se llama, donde, bueno, nosotros nuestro dinero lo aportamos a un producto, a un vehículo, pues puede ser un vehículo de una gestora que se llama Fidelity, que se llama JP Morgan, que se llama BlackRock, que es de las más conocidas, y ese fondo de inversión se va a llamar BlackRock y va a tener un apellido. BlackRock Europa, BlackRock Tecnología, BlackRock USA, BlackRock China, emergente. Entonces, los fondos de inversión se califican por inversión geográfica, por inversión temática, por clase o por activo de inversión, ¿no? Es lo que se dice ahí del asset allocation. Entonces, imaginemos un fondo de inversión que invierte en renta variable americana. Pues ese fondo de inversión lo que va a hacer es coger el dinero de los partícipes y con su equipo gestor analizar bajo su criterio que ellos establecen, pues por ingresos, por cuota de mercado, por lo que sea, cuáles son las mejores empresas para invertir y van a comprar un poquito de cada empresa. Entonces, ¿es una forma segura de invertir? Sí, porque si mañana sale un escándalo, por ejemplo, de la contabilidad de Microsoft, de Apple o de alguna grande, pues obviamente va a haber mucho ruido en el mercado y va a haber mucho miedo. Pero una vez se disipa ese miedo, la que ha caído es una empresa. Pero si tú tienes un portfolio a través de ese fondo de inversión de 100 empresas, porque se caiga una, aunque esté en el top 10 de tus posiciones principales, tu fondo de inversión no se va a ver afectado o tú no vas a haber perdido todo el dinero. En cambio, si tú tenías toda tu inversión canalizada en esa sola compañía, pues ahí sí que desaparece completamente el dinero. Entonces, aquí los fondos de inversión andan en unas comisiones, lo que se llama el TER, Total Expense Ratio, que esto, los que tengáis fondos de inversión, siempre os invito a mirar la ficha del fondo para conocer todos estos detalles de en qué se está invirtiendo, cómo, objetivos y el tema del TER, ¿no? Entonces, entre los costes del management fee, más el custodio, más la auditoría, que todos estos costes los repercuten a los partícipes, pues se mueven en torno a unas comisiones del 2%, ¿vale? Aquí depende mucho de la clase. Como os digo, esto da para largo. El tema de las clases de los fondos de inversión, a nosotros, a los partícipes o a los clientes, nos categorizan de diferentes maneras. Nos categorizan como cliente retail, como clientes, vamos a llamarlo, bancas privadas o como clientes institucionales. ¿Quién es quién? Bueno, un cliente retail pues sería alguien que va a invertir 5.000 euros, 10.000 euros en un fondo de inversión. En ese caso, las comisiones probablemente estén en el 2 o más por ciento. Luego tienes la clase banca privada, que es para clientes, bueno, que aunque en teoría deberían hacer una inversión superior a 50, 100.000 euros en el fondo de inversión, realmente ahí lo que está haciendo la gestora, imagínate BlackRock, que trabaja con una entidad de asesoramiento, con una entidad de banca privada. Lo que hace BlackRock es ver el volumen que le está metiendo esa gestora, esa banca privada o esa entidad de asesoramiento a BlackRock. Entonces, a todos los clientes, aunque pongan cantidades inferiores a esos 50, 100.000 euros, les va a beneficiar de unas comisiones más bajas. Y luego están los clientes institucionales. Pues imaginaros los fondos de pensiones de privados, que luego hablaremos de ellos. No invierten en cosas raras, están invirtiendo en esto, en fondos de inversión y en ETFs. Entonces, a ellos
que los volúmenes de compra que tienen son espectaculares, pues son millones y millones de euros, millones y millones de dólares, las comisiones no pueden ser de un 2%. En su caso, las bajan muchísimo al 1 o incluso menos. Y luego, el siguiente producto que tenemos son los ETFs, que también son un producto en vehículo de inversión. Es más nuevo que los fondos de inversión. Los fondos de inversión tienen más años y ya están más trillados en el mercado, pero los ETFs son el nuevo producto que ha salido. Inicialmente nacen como algo para replicar índices, ¿no? Entonces, un fondo de inversión, si tú querías replicar al S&P 500, porque bueno, está la teoría de que batir a los índices es muy complicado, salvo que el equipo gestor sea muy bueno, seleccionando las inversiones o las acciones en las que invierte. Entonces salió esta moda o esta tendencia de invertir directamente en los índices. El S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, todo esto, y lo mismo a nivel europeo. Y también para índices sectoriales. Entonces, estos ETFs, estos productos salieron, tienen un coste de mantenimiento infinitamente más bajo, se mueven entre el 0,2 y 0,5%, dependiendo del tipo de ETF que sean, y la verdad es que han tenido muy buena acogida en el mercado, cada vez la gente lo tiene más en las carteras, incluso hay plataformas de asesoramiento que solo trabajan con ETFs, porque digamos que ya se han profesionalizado, vamos a llamarlo así, incluso ya tenemos ETFs de gestión activa, que no tienen nada que envidiar a la gestión activa que hace un fondo, ¿no? Que se supone que era la distinción entre el fondo y la ETF. Fondo, oye, quiero una gestión activa sobre una temática en concreto. Ahora os hablo, por ejemplo, de las materias primas, versus el ETF, oye, yo simplemente quiero replicar el S&P 500 y ya está. Y esto que se vaya moviendo. Entonces, volviendo a este esquema que os estaba contando antes de fondos de inversión y ETFs, otra alternativa de inversión que siempre tenemos y que cada semana que hay una pregunta sobre esto es la inversión inmobiliaria, ¿no? ¿Me gusta o no me gusta la inversión inmobiliaria? Depende. Para alguien que no ha empezado a invertir todavía, que su primera decisión de inversión sea una casa, a mí personalmente no me parece la más correcta. ¿Por qué? Porque entrar en una vivienda o comprar una vivienda supone un desembolso inicial muy importante. Uno me va a decir, oye, si yo tengo 100.000 dólares, esos 100.000 dólares me sirven para una casa o para una cartera de fondos y de ETFs. Eso es cierto. Pero ¿qué ocurre? Yo si tengo 100.000 euros o 100.000 dólares invertidos en una cartera de inversión y necesito 10, 15, 20, 25 o la totalidad, pues asumiré el riesgo de mercado, que en algunas posiciones será positivo y en algunas posiciones pues puede que sea negativo. Pero tengo la inmediatez de la recuperación de ese dinero. En cambio, si yo tengo esos 100.000 dólares que los he metido como un down payment de una casa, no voy a poder recuperarlos de manera inmediata. Yo no puedo vender la casa a trozos, no puedo vender el salón, no puedo vender el baño, no puedo vender la terraza. Entonces, si yo necesito ese dinero, el mercado de los compradores de vivienda va a oler esa necesidad, esa urgencia, y obviamente voy a tener que asumir una pérdida más importante, más todos los costes administrativos y fiscales que conlleva una vivienda. Porque obviamente una vivienda es una inversión. ¿Para qué? Para generar un retorno vía alquiler. Si ese retorno vía alquiler lo estamos planteando en España, acordaros que como no residentes de fuera de la Unión Europea tenemos que asumir el impuesto del 24%, que no es una broma. Como siempre digo, está en la discusión de si nos van a bajar al 19% y vamos a considerar gastos deducibles o no para desgravar, pero de momento no se puede. Y lo que tenemos que asumir es un 24%. Entonces, la realidad de las inversiones inmobiliarias que se mueven en una rentabilidad bruta del 4%, el 80% de ellas, es verdad que luego puede haber oportunidades en el mercado y se obtiene una rentabilidad del 6, 7, 8, 9%, ¿no? Pero lo normal es andar en el entorno del 4%. Si ese 4% bruto que nosotros obtenemos le tenemos que quitar hipoteca, impuestos, gastos de comunidad, IBI y tal, que cada uno haga los números y se dé cuenta que la rentabilidad neta que le va a quedar al año es un 1%. Oye, que luego la casa se revaloriza, sí, pero no se va a revalorizar a la misma velocidad que una bolsa europea o una bolsa americana. Entonces yo con la inversión inmobiliaria soy cauteloso. O sea, me parece una buena inversión, sí, pero yo antes cubriría pues otro tipo de activos antes que meterme en viviendas, ¿no? Pues uno de los red flags que comentaremos luego es el tema de los impuestos, que hay que tenerlos muy en cuenta. Luego a la hora de invertir,
Materias primas y divisas tenemos también. Bueno, pues materias primas, como veis aquí en el tercer gráfico, es petróleo, es oro, son cereales, son un montón de cosas. Normalmente la inversión en materias primas, salvo el oro, que siempre ha funcionado como activo refugio y como algo de protección del patrimonio, está más reservado o más pensado para inversores un poco más que ya tienen todo otro tipo de activos cubiertos y les apetece, bueno, diversificar y ya tienen mercados desarrollados, ya tienen mercados emergentes, ya tienen deuda pública, deuda privada, con más riesgo o menos riesgo, ¿no? Y les apetece, pues oye, a lo mejor por algún momento de mercado entrar oye, apostar en el tema del petróleo o lo que sea. Eso, por lo general, como el tema de almacenar materias primas tiene un coste elevado, siempre se hace a través de fondos o de ETFs. En el mercado hay un montón de ellos siempre disponibles. Y luego está el tema de las divisas, que bueno, esto ya es alto riesgo porque normalmente la inversión en divisas está planteada como operaciones diarias, entonces gente con unos conocimientos de trading muy elevados y con y bueno, y necesitan un aprendizaje de gestión del riesgo y todo esto. Yo no lo recomiendo, salvo que, bueno, pues eso, se tenga un conocimiento muy elevado del mercado y, vamos, la cantidad que se destina a este tipo de inversiones que sean muy limitadas. Y luego, en los últimos años, pues tenemos las famosas criptomonedas que han aparecido en escena. Aparecieron como algo así, como muy friki, vamos a decirlo, que era cosas para, bueno, pues tema informático, ¿no? Programación, códigos, minería, tal, todo esto era muy complicado. Yo recuerdo un capítulo de la serie de Big Bang Theory que hablaban de las criptomonedas, para que veamos el perfil de gente que se metía en esto inicialmente, a los cuales les habrá ido muy bien, por cierto, pero bueno, ha ganado popularidad y no deja de ser una clase de activo más donde, oye, perfectamente a un cliente se le puede destinar un 5% de su cartera a invertir en criptomonedas. Eh, Cada vez se están popularizando más. Antes el acceso a las criptomonedas era mucho más complejo, había que crear una cuenta en un exchange o tenerlo en un device externo. Se sigue pudiendo hacer todo eso, pero ahora digamos que se ha ampliado o popularizado y a través de ETFs podemos entrar en el mercado de las criptomonedas. Entonces, como veis, esto es tremendamente amplio. Hay un montón de variables, como por ejemplo lo que os contaba de las clases de los fondos de inversión, las temáticas. Tenemos inversión, ya os digo, podemos invertir en mercados directamente o podemos hacer temas o inversión temática. Pues gente que le apetece invertir en tecnología, en sector salud, en sector, en el agua, incluso hay fondos de inversión para invertir en madera. O sea, esto es súper amplio. Entonces, bueno, esto yo siempre pongo el ejemplo de un coche y cuando uno aprende a conducir. Cuando uno aprende a conducir necesita un coche con unas puertas, frenos y dirección asistida. Una vez va aprendiendo a conducir, pues ya nos empezamos a preocupar que si le pongo GPS, le pongo un mejor equipo de sonido, todas estas cosas. Pues lo mismo con la inversión. No vamos a obtener una rentabilidad mayor por meternos en cosas súper sofisticadas del principio. Realmente teniendo una buena selección de producto inicial de bolsas americana, europea, de otros mercados asiáticos y tal, vamos a conseguir rentabilidad y poco a poco pues ir metiendo otras cosas más sofisticadas o más exóticas para, bueno, para hacer esa inversión un poco más, sentirla como más nuestra. ¿Vale? Ahora está el otro punto que os decía antes, que es el tema de los productos de ahorro en España. No porque la idea sea invertir en estos productos desde aquí, pero sí que es verdad que gran porcentaje de la gente viene bueno, arrastra planes de pensiones u otros productos más específicos como son los SIALP o los PIAs y estoy convencido que esos productos invirtieron no por conocimiento, sino por recomendación de la entidad financiera o de su sucursal y realmente no entendían bien dónde estaban metiendo el dinero, ¿no? Entonces creo que es interesante hablar de ellos, sobre todo de los planes de pensiones, que es el producto más popular, comentar los otros para que tengáis ese conocimiento porque, bueno, como decía, tarde o temprano acabaremos pasando todos por España de vuelta y a lo mejor hay alguno que puede resultar interesante invertir o que uno ya lo tiene y dice, pues mira, no conocía estas características del producto,
me interesa mantenerlo o seguir aportando pequeñas cantidades todos los meses. Bueno, pues ahora vamos a ver qué son los planes de pensiones. En primer lugar, vamos a ver qué es un plan de pensión. Un plan de pensiones es un producto financiero de ahorro a largo plazo cuyo objetivo es destinar parte de nuestros ingresos actuales a la jubilación, para complementar la pensión que recibiremos de la Seguridad Social. Además, permite disfrutar de ventajas fiscales en la declaración de la renta los años en los que se realizan aportaciones. El dinero que se va aportando se deja en manos de las gestoras de planes de pensiones. En la mayoría de los casos, pertenecientes a entidades financieras. Y estas se encargan de ir comprando diferentes activos en función del perfil del partícipe, en función del perfil que elijamos para nuestro plan de pensiones. Si un titular lo desea, puede mover su plan de pensiones de una entidad a otra o modificar el tipo de plan en el que estaba o asignar un beneficio, ¿no?, a lo largo de la vida del producto. Vamos a ver en el segundo punto la fiscalidad. Los planes de pensiones, durante el tiempo que realicemos aportaciones, permitirán disfrutar de una reducción de la base imponible del IRPF, dentro del límite legal permitido, que son 1.500 euros desde 2022. Antes el límite estaba en 10.000 euros anuales. Los planes de pensiones, en el momento del rescate, son considerados rendimientos del trabajo y, por tanto, están sujetos a la base general del IRPF, es decir, del 19 al 47, y no a la base del ahorro, como mucha gente se piensa. ¿Cómo rescatamos un plan de pensiones? La ley delimita claramente los casos en los que podemos, de los que se puede hacer, que es jubilación, invalidez, dependencia, desempleo de larga duración o ahora, a partir de 2025 o a los 10 años de realizar las aportaciones, aunque esta opción solo está a partir del 2025. Lo vamos a explicar ahora un poco más. Solo si se cumple uno de estos supuestos podremos rescatar el dinero del plan de diferentes. La primera, de una prima única. El partícipe recupera la totalidad del importe que haya en el plan de pensiones y este se integrará en su base imponible general y se sumará al resto de rendimientos de categoría que haya obtenido ese año. Esto nos permitirá aplicar una reducción sobre el 30% del capital objeto del rescate, que estará exenta de tributación. La reducción será el 40% para todas aquellas aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006. La segunda, en forma de renta. El partícipe decidirá la cantidad de dinero que recibirá y la periodicidad, es decir, mensual, trimestral, anual. Esa cantidad recibida tributará como si se tratase de un salario, sumándose, por ejemplo, la pensión que se perciba de la Seguridad Social cada mes. Y, por último, de forma mixta. Esta es la más común. Es un mix de las dos anteriores, es decir, recibes un pago al principio y después una renta en 10, 15 años o lo que sea. Este método de pago se considera un rendimiento irregular, por lo que se beneficia de una reducción en el IRPF. Después, los rescates anticipados de las aportaciones con más de 10 años de antigüedad. La aprobación de la ley del 26 de 2014 introdujo una novedad muy interesante, la posibilidad de rescatar los derechos económicos derivados de las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2015. A partir de enero de 2025 y así sucesivamente. O sea que a partir de enero del 21, o sea, a partir de enero de 2015, las personas, los
pues, que tengan estas pensiones con más de 10 años sí van a poder rescatar. Con esta reforma ya no es necesario que se produzca ninguna de las contingencias previstas hasta entonces para el rescate del capital de pensiones, ya que no será necesaria justificación alguna. Únicamente que las cantidades que vayan a ser rescatadas cumplen el requisito de haber sido generadas con anterioridad del 31 de diciembre de 2015. Vale, y ahora tenemos aquí el resto de productos de ahorro en España, que como os digo, son bastante menos conocidos, pero nos los encontramos de forma habitual. Son los PIAs, lo que se llaman los planes individuales de ahorro sistemático, los SIALP, que es el acrónimo de seguros individuales de ahorro a largo plazo, y los Unit Link. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, básicamente, a diferencia de los planes de pensiones, estos no tienen ventaja fiscal en el momento de las aportaciones, no desgravamos, sino que la ventaja fiscal viene a posteriori en el momento del rescate. Hay que cumplir una serie de unos mínimos de años en cada uno de ellos, cada uno tiene sus características. Y otra ventaja que pueden tener es que aquí sí vamos a tributar por la base del ahorro, que es bastante más amigable que la base general. O sea, es decir, ahora mismo tenemos la base del ahorro que va del 19 al 26%, frente a la base general, que empieza también en un 19, pero puede ir hasta un 47, digamos la general. Luego por autonomías tendríamos que ver, porque podemos subir hasta el 50 en muchas autonomías. Y que luego tenemos que la base del ahorro, por ejemplo, una persona que sí tenga una plusvalía o rescate algo de equivalente a 200.000 euros, va a tributar al 26%, pero si rescatase 200.000 euros de un plan de pensiones en la base general, eso va al 47, al 50%. Entonces, estos productos no son muy conocidos, no son los más, bueno, hay teorías, opiniones para todos los gustos, pero sí que es verdad que es interesante el tema del rescate, que siempre va a tener una fiscalidad algo mejor que el plan de pensiones. Entonces, os los defino muy rápidamente. El PIAS, como os decía, plan individual de ahorro sistemático. Bueno, aquí vamos haciendo unas cantidades, vamos haciendo unas aportaciones. Si las mantenemos durante 5 años y lo rescatamos como renta vitalicia, esto va a estar exento de tributación, esa renta vitalicia, porque a partir de la edad de rescate se le aplican una serie de coeficientes reductores. ¿Cuál es para mí la desventaja de este producto? Que solamente podemos aportar 8.000 euros al año, y a lo largo de todo el ciclo inversor, aquí solamente podemos acumular 240.000 euros. Bueno, no lo veo como una opción única o lo primero donde metería dinero, pero sí como una alternativa o algo para complementar otra serie de inversiones, sí que me parecería interesante. El segundo de ellos es el SIAL, también un seguro de ahorro a largo plazo, donde, bueno, se va a aparecer en el PIAS que las aportaciones no van a desgravar en IRPF. Por eso, pequeño paréntesis, al igual que con los planes de pensiones, igual que con el SIAL, con el PIAS y con el Unit Link que comentamos después, no nos parece interesante como primera opción contratarlo desde aquí, porque como no tenemos ventajas fiscales, porque no presentamos declaraciones de la renta y no hay desgravación, con lo cual no le veo mayor interés. Pero sí que estos, el SIAL, el PIAS que hemos hablado antes y el SIAL que os estoy comentando ahora, sí que lo mismo. Si en el caso del SIAL mantenemos la inversión durante 5 años y no superamos los 5.000 euros de aportaciones, en el rescate tendremos exenciones y tributarán como base del ahorro. Pero ya digo, máximo 5.000 euros. Por último, están los Unit Link. Los Unit Link no son un producto que nace en España. Los Unit Link son un seguro que nacieron más en Suiza y Luxemburgo inicialmente, y eran un vehículo sobre todo pensado para protegernos a efectos del impuesto sobre el patrimonio, porque inicialmente no computaban o no entraban en el perímetro del impuesto sobre el patrimonio. Hacienda se dio cuenta, modificó la ley y ya los Unit Link también se tienen en cuenta a la hora del impuesto sobre el patrimonio, cosa que los planes de pensiones no, pero los SIAL y los PIAs y los Unit Link sí se tienen en cuenta para el impuesto sobre el patrimonio. Aquí lo que os decía María al principio,
Si soy residente fiscal en España, va a dar igual que el Unit Link lo tenga en Luxemburgo, que me lo ha distribuido Bankinter o quien sea, o lo tengo en España con cualquier entidad financiera española, porque como tributo por renta mundial. Ahora, en cambio, si yo soy no residente, vivo en Emiratos Árabes y tengo un Unit Link en Luxemburgo, eso a efectos fiscales españoles no va a entrar en ningún sitio. Entonces, Unit Link, lo mismo. Lo que vamos a conseguir con ello es un diferimiento de la fiscalidad. Todas las plusvalías que se van generando no tributan mientras el producto, digamos, no lo rescatamos, se van a empezar a pagar esas plusvalías en el momento que vayamos haciendo los rescates parciales del unit. Bueno, no es un producto ni el más popular ni el más adecuado para todo el mundo, pero bueno, es un producto a tener en cuenta y que, bueno, dentro de una estrategia o de una planificación, pues puede ser interesante destinar parte del patrimonio a estos productos. Y por último, aquí, bueno, la parte desagradable, la parte que no nos gusta oír, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que debemos tener en cuenta cuando nos vienen a presentar una propuesta de inversión, ya seamos nosotros o cualquier otra empresa, o cuando uno haga su propia labor de research? Bueno, plantearse esta serie de preguntas que a mí me parecen básicas para luego no llevarnos las manos a la cabeza. Como os decía, lo primero que hay que hacer es tener una disciplina de ahorro y lo siguiente es plantearse una inversión. Esos miedos que mucha gente tiene o esas malas experiencias que mucha gente desgraciadamente ha pasado o está pasando, pues si se hubiese formulado estas preguntas probablemente no las tendría, ¿no? Entonces, a mí me parece esto unos mínimos de qué es lo que tenemos que conocer a la hora de contratar un producto, ¿no? Primero de ellos es el custodio. ¿Dónde va a estar mi dinero? Está muy bien que a mí alguien me ofrezca algo aquí o en otro sitio con una presentación muy bonita, pero yo quiero saber qué entidad es donde está depositado mi dinero, porque imaginemos que nos lo está distribuyendo un broker o un distribuidor. El broker o el distribuidor lo que hace es ofrecerte o colocarte el producto de un tercero. El broker no tiene el dinero en su cuenta. Eso está en el dinero del custodio. Bueno, pues, ¿quién es el custodio de eso, no? Y todo el mundo tiene un custodio. Imagínate las inversiones que canalizamos a través de un fondo de inversión de BlackRock o de una ETF, el custodio es Citibank, Bank of America, el propio JP Morgan puede hacer de custodio de sus posiciones o de terceros, ¿no? A lo mejor puede ser custodio de posiciones de BlackRock. Entonces, ¿quién es el custodio? Es importante. Luego, la liquidez de esa inversión. Siempre decimos lo mismo. Oye, invierte, en primer lugar, el dinero que no necesites para tus gastos del día a día, tus gastos corrientes, vete separándolo, pero indudablemente puede haber situaciones en las cuales necesitamos el dinero o esa inversión o esa propuesta que parecía muy interesante al principio no está cumpliendo las expectativas, estoy descontento con el servicio, tengo que cambiar de país y no puedo mantener esa inversión por motivos X. Por ejemplo, gente que se va a Estados Unidos, hay inversiones que no son adecuadas para ellos, no las pueden mantener, entonces tienen que deshacer el producto. Entonces, ¿cuál es la liquidez de mi inversión? Si yo hay un periodo mínimo que tengo el dinero congelado y no puedo acceder a él, puedo disponer de él en cualquier momento. Entonces, son preguntas, yo creo, bastante críticas. El tema de la liquidez, porque lo mismo, por ejemplo, un fondo de inversión no es lo mismo que el tamaño del fondo de inversión sean 500 millones de dólares a un fondo de inversión donde el tamaño del fondo pues son 2 millones de dólares, 5 millones de dólares. Obviamente la profundidad de mercado de ese fondo de inversión y de las posiciones que tiene pues a lo mejor son más limitadas y como empiece a haber salidas en masa de ese fondo de inversión nos va a costar mucho recuperar nuestro dinero. Luego, el tema de la accesibilidad. Aquí, bueno, está un poco mezclado con el de la liquidez, pero era por hablar de estas cosas. Es decir, cuando yo hago una inversión, ¿en qué formato contractual la estás haciendo? ¿Lo estoy haciendo en un modo asesoramiento? Oye, estas personas, este equipo, esta empresa me hace unas recomendaciones de inversión
las cuales luego me ayudan a implementar, pero el dueño último del dinero o de las decisiones soy yo, o estoy en un modelo de mandato de gestión donde, aquí lo que se hace es, se entrega el dinero a una sociedad gestora de valores por lo general, y ellos van haciendo todas las inversiones y me rinden cuenta a final de mes, cada 3 meses o como sea. Luego la regulación es importante. Según el mercado en el que estemos invirtiendo, existe una regulación y no es igual en todos los sitios. Os pongo un ejemplo. En España todos conocemos el Fondo de Garantía de Depósitos, que nos protege hasta 100.000 euros por cuenta y por titular. Pero esos son para las entidades financieras españolas. Pero si en España tenemos nuestro dinero, por ejemplo, en una sucursal de un banco extranjero, esa sucursal lo que tiene sí es un permiso del Banco de España para operar en España, pero no es una licencia bancaria española que cumple con los requisitos de la legislación española. Os pongo un ejemplo. Revolut, que es una entidad financiera bastante popular que mucha gente usa, está regulada por Lituania, mientras que el FOGAS en España, el Fondo de Garantía de Depósitos, perdón, exige 100.000 euros por cuenta y titular, Lituania 20.000. Entonces, si una persona tiene dinero en cuenta superior a 20.000 euros en Revolut y pasa algo, pues no va a recuperar más de 20.000 euros y vete tú a hablar con el regulador de Lituania para que te lo solucione. ING es un caso parecido, no tiene licencia bancaria española, es una sucursal, pero en el caso de Holanda, por ejemplo, el límite o digamos que la protección también llegaría a 100.000 euros como el caso de España. Pero son cosas importantes, ¿no? Si mi inversión es en Emiratos Árabes, si mi inversión es en Estados Unidos, cómo es la regulación allí, cómo me afecta. Entonces, bueno, fiscalidad, nuestro tema favorito. A ver, aquí la fiscalidad va a depender principalmente de dónde entendemos lo que son las reglas de localización. Os pongo un ejemplo muy fácil, que además es una clase de activo y ahí tenemos que tener en cuenta. Si yo invierto en una vivienda en España, por mucho que yo sea no residente, voy a estar sujeto a los impuestos en España de no residente porque ese alquiler que yo percibo de la casa en la costa o en una ciudad está obtenido en España. Ahí no hay alternativa ni optimización posible. Es el impuesto que es y se acabó. En cambio, si yo hago esa inversión en Emiratos Árabes, pues la fiscalidad de Emiratos Árabes sobre los rendimientos inmobiliarios es cero. Con lo cual, aquí juega también un papel interesante. En tema fiscalidad, no quiero que la gente se quede con la idea de que todo lo que es España es malo. Por ejemplo, existen algunas pequeñas ventajas fiscales como no residentes, que es, por ejemplo, invertir en fondos cotizados en España. Por ejemplo, si tenemos un fondo que tiene un ISIN que empieza por ES, que es la matrícula de los fondos cotizados en España, pues las plusvalías que tengamos ahí van a estar exentas. Lo mismo si tenemos acciones cotizadas españolas. Imagínate, pues lo típico, tenemos cartera de inversión de nuestra entidad de toda la vida que nos ha forrado de producto propio, llámese Caixa, llámese Santander, llámese BVA, llámese Bankinter, llámese como se llame. Entonces, como la mayoría de esos casos, el producto que nos han colocado es de la propia gestora de esa entidad financiera, como os digo, Caixa, la Santander, el que sea, sus productos son todos cotizados y emitidos en España, con lo cual, como empiezan por ES, si nos vamos a la ley de no residentes, los productos cotizados en un mercado secundario español están exentos para los no residentes. Lo mismo que los intereses o la rentabilidad de la deuda española. Ha sido muy popular en los últimos tiempos comprar letras del Tesoro. Esto hacía muchos años que no se hacía. ¿Por qué? Porque, bueno, letras a 6, 9 meses te estaban pagando algo más de un 3,5%, 3,6, 3,8%. Esa renta, o sea, esos intereses, perdonar, eran exentos para nosotros, para no residentes, con lo cual es interesante. Lo que mismo que os acabo de decir de los fondos de inversión, para los ETFs lamentablemente no aplica. ¿Qué otra variedad o diferencia fiscal hay entre residente y no residente con los fondos de inversión? Pues, por ejemplo, una persona que es residente fiscal en España, que tiene su cartera de fondos de inversión, aquí sí que me da igual que sean fondos domiciliados en Luxemburgo, en Irlanda, en España, en Portugal, en Estados Unidos, donde sea. Los residentes fiscales en España tienen la ventaja de que los traspasos de fondos de inversión están exentos. Es decir, yo puedo pasar de un fondo
tecnológico a un fondo monetario, a un fondo de inversión en agua, a lo que sea, que eso lo voy a tener exento siempre que sea residente fiscal español. Si soy no residente, lamentablemente, salvo que sean los casos de fondos españoles, voy a tener que pagar el impuesto correspondiente cada vez que me mueva de un fondo a otro. ¿Qué más? Carteras gestionadas en España, lo mismo. Si los productos que seleccionan los gestores de la cartera son productos que no están domiciliados en España, pues lamentablemente vamos a tener que pagar impuestos en cada movimiento. En cambio, si son productos o acciones cotizados en mercado español, pues podemos disfrutar de esa ventaja que va a estar exentos. Aquí una cosa que debemos tener cuidado es el impuesto sobre el patrimonio. Porque ahora puede ser, según lo que os he contado, muy tentador empezar a invertir en todos fondos españoles o en acciones españolas, pero cuidado, no nos pasemos con los límites del impuesto sobre el patrimonio. Porque, volvemos a lo mismo, residente fiscal en España se le mira renta mundial, no residente se nos va a mirar por lo que tengamos en España. Si de repente empezamos a acumular muchas inversiones en España, corremos dos riesgos. Uno, empezar a pagar impuestos sobre el patrimonio o grandes fortunas. Y el segundo riesgo, acumular un patrimonio muy relevante en España y volvemos al punto inicial de, oye, ¿qué se entiende por centro de intereses económicos y vitales? Pues algún caso he leído de personas con un patrimonio relevante en España, no les han puesto nada fácil su salida en términos fiscales, precisamente por tener eso, un patrimonio muy, muy relevante en España y no tenerlo en otro sitio. Puede ser Emiratos, puede ser Luxemburgo, puede ser Estados Unidos, Suiza, infinidad de opciones. Y el último punto, no menos importante, los he ordenado según me iban viniendo a la cabeza, no están de menor a mayor importancia ni lo contrario, es el tema de los costes. Lamentablemente el tema de los costes es algo que solemos obviar o pensamos que es gratis. Y no con esto, después de la explicación, no quiero que os quedéis con la idea de que, bueno, el más barato es el mejor y el más caro es me está tomando el pelo y me está sangrando a comisiones. No, todo según, bueno, un equilibrio y que tenga sentido. Y os voy a poner un ejemplo. Existen planes de pensiones en España, que he tenido las fichas delante, donde, bueno, como hay un mal asesoramiento, a la gente le han recomendado invertir o sus aportaciones que vayan destinadas a productos del Tesoro español, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado durante muchos años? Ya lo habéis visto, tipos de interés muy bajos, la deuda pública va muy correlacionada de los tipos de interés. Entonces, llevamos muchos años después del 2013, 14, 15, que los tipos de interés han desplomado. Entonces, hemos tenido incluso emisiones de bonos al 0% o con rentabilidades negativas. ¿Qué implica eso? Que una persona que por ser muy segurolas, muy no quiero arriesgar, me lo ha recomendado el del banco, metía su dinero en un plan de pensiones ultraconservador que lo único que hacía era comprar renta fija pública con unas rentabilidades pírricas o irrisorias, pero es que eso hay que sumarle que el plan de pensiones tiene una serie de costes. Del 1, del 1,25, del 1,5, del 0,80, bueno, variable en función del tipo de plan de pensiones que sea, pero es un caso clarísimo donde tu rentabilidad era inferior a tus costes, con lo cual ese producto no es para ti o sal de ahí corriendo en cuanto tengas la más mínima oportunidad. Esto a nivel de España. A nivel aquí, el entorno cercano, pues no voy a descubrir nada a nadie que no sepáis ya, pues con los famosos planes de AXA, de Zurich, de Generali, que por cierto los de Generali los prohibieron aquí en Emiratos, el regulador. ¿Qué pasa con esos planes? Bueno, a priori son muy atractivos porque te lo venden como que es tax free, tú no pagas impuestos porque claro, estás en Emiratos y tal. Y lo duro de eso es descubrir las obligaciones o las cadenas que uno tiene con esos planes. Que era un poco lo de la liquidez que hablábamos al principio o la accesibilidad. Primero, nos hemos comprometido a un plan a 15 años y no lo sabíamos, o a 20, o a 12, o al plazo que sea. Si queremos rescatar ese plan anticipadamente, tenemos que asumir unas penalizaciones, es decir, tenemos que renunciar a parte del dinero que hemos ahorrado por salir antes de estos productos. ¿Qué más? Tienen unas comisiones que yo
honestamente no he sido capaz todavía de llegar a una cifra cierta de, bueno, vale, del fondo de inversión me están cobrando tanto, del management fee, del brokerage fee, del administrative fee, no he conseguido llegar a un número, oye, esto te cuesta X% al año, pero de lo que hemos podido sumar, del 4% anual no bajan, lo cual me parece una barbaridad. Y bueno, lo diría de otra manera, pero me voy a cortar. Entonces, el tema de los costes es sumamente importante. O sea, es decir, una persona a la hora de realizar una inversión tiene que saber el producto que me están distribuyendo, qué coste tiene. Si es un fondo de inversión, pues ya sabemos que va a andar en el entorno del 1,5, 1,6, 1,8, 2%. Si es un ETF, vamos a bajar del 0,2 al 0,5. Si luego hay una comisión de asesoramiento, ¿cuánto va a ser esa comisión de asesoramiento? Para que sumando todo, en función del tipo o perfil de inversión que estemos haciendo, tenga sentido o digas, oye, es que al final, para que me asesoren, pues tengo que asumir unos costes y la rentabilidad que yo tengo que obtener tiene que ser superior a esos costes. Entonces, para que eso tenga sentido. Como os digo, si uno se plantea a la hora de hacer cualquier tipo de inversión inmobiliaria, financiera o de otro tipo, estas preguntas de aquí y todo acaba teniendo un check verde, eh, no se va a equivocar. Oye, luego hay una cosa que es el riesgo de mercado, pues que como habéis visto al principio, eh, hay momentos buenos, momentos malos, momentos regulares de mercado, pero eso va implícito o va intrínseco a la inversión que hacemos. Si no, ya sabéis, la inflación se va a acabar comiendo todos nuestros ahorros y tendremos poco para el día de mañana. Y bueno, esto ha sido la presentación. Agradeceros vuestro tiempo de escuchantes y nada, quedamos a vuestra disposición ahora para resolver dudas. Muchísimas gracias, Pablo y María, todo muy interesante, pero me parece que ahora tenéis que prepararos, que hay bastantes dudas. Ahora bajamos al ruedo, ¿no? Esto era lo fácil. Bueno, Ahora torear. a la palestra, a la palestra. Bueno, primera pregunta. Eh, Os dan las gracias por la información. Soy expatriada en Emiratos Árabes desde hace 4 años, pero mantengo mi contrato en España sin pagar impuestos. La empresa únicamente me retiene seguridad social. ¿Recomiendas vender toda la cartera cada año fiscal para evitar tributar por las ganancias? Pues ahí va a depender de lo que decíamos antes, ¿no? Si son productos. O sea, es decir, aquí hay que jugar con la fiscalidad del residente, la fiscalidad del no residente y un poco qué horizonte tenemos a medio o largo plazo. Por ejemplo, si uno cree que su dinero puede estar mejor invertido o más eficientemente desde aquí, por ejemplo, pues tiene sentido vender la cartera. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con independencia de la ganancia patrimonial que tenga como no residente, va a tributar al 19% frente a esa escala progresiva entre el 19 y el 26% como residente fiscal. Y si hay, por casualidad, si hay productos que son cotizados en mercados españoles, pues esa plusvalía va a estar exenta. Entonces, todo esto son pequeñas ventajas que uno puede ir aprovechando mientras está de residente fiscal aquí en Emiratos, o en Saudi, o en Qatar, o donde estemos, porque la fiscalía en general en este entorno es parecida. Y luego, ya yendo 3 pasos por delante, imagínate que es una persona que se ha traído para aquí su cartera de inversión y vuelve a España con la famosa ley Beckham, que ya ha sido objeto de comentarios en otros webinars. La ley Beckham lo que te permite es que tú no tributes en España por tus rentas que están en el extranjero durante 5 años. Entonces, es muy interesante en términos fiscales y de rentabilidad que tú, en el momento que vuelves a España, ese año y 5 más, que es lo que dura la ley Beckham, sigas acumulando rentabilidades y el día antes o el mes antes que se termine la ley Beckham, ese diciembre, vender todo y toda esa plusvalía que se haya acumulado ahí va a estar exenta de impuestos en España. Entonces, a lo mejor puedes estar hablando de un ahorro fiscal de 20.000, de 30.000, de 50.000 euros. Entonces, claro, ¿es malo tener las inversiones en España? No, lo que pasa es que yo creo que en términos fiscales es más eficiente tenerlas fuera. Gracias, Pablo. Siguiente pregunta. Indicas que hay que pagar impuestos por capital inmobiliario, rentas de alquiler, pero ¿tengo que tributar impuestos como no residente por mi salario español, rentas del trabajo? Pues a ver, las alquileres sí o sí tributan porque se entiende que es un rendimiento obtenido en España. Ahí eso es, vamos, impepinable. Sobre las rentas del trabajo, habría que analizar el caso.
dependiendo de las funciones, de cómo esté el contrato, de cómo esté la expatriación o la asignación internacional, nos podemos encontrar dos casos. Uno, que se consideran rentas del trabajo obtenidas en España, con lo cual van al 24%, o que aunque sea un salario pagado desde España por una empresa española, pueden estar exentas de tributación en España si ese trabajo no se relaciona con una presencia física en España. Pero ya te digo, ahí hay que analizar caso a caso y con mucho cariño estos temas. Sí que es verdad que tenemos gente que que están aquí viviendo y les están pagando desde España. Los primeros años han tenido esa retención del 24% y luego hemos conseguido que la empresa entienda que para ellos no supone ningún riesgo fiscal, que le paguen a sus trabajadores con una retención del 0% y ya está. Gracias. Siguiente pregunta. Hay dos que están relacionadas. Gracias, Pablo, por tu charla. Hoy ha sido increíble. Pregunta, ¿es obligatorio hacer el modelo 030? Y la siguiente pregunta que está relacionada es, en relación con los modelos 030 y 247 que se han mencionado, ¿es necesario presentar ambos modelos obligatoriamente o solo sería suficiente con la presentación del modelo 030 para cambio de residencia fiscal? Modo gallego, depende. Ya sabes que en fiscalidad es todo gris, no hay blancos y negros. Por ejemplo, una persona que inicia o que tiene recientemente su cambio de residencia fiscal, el 030 es recomendable. Si es una persona que lleva 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, ahora no tiene el más mínimo sentido presentar ese modelo 030. Si por casualidad obtiene alguna renta en España que hay que declarar, pues ya va a presentar un modelo 210 donde va a quedar patente, reflejado que él es no residente y va a indicar su domicilio fiscal, su domicilio de notificaciones en España. Y si no tiene nada que hacer y el día de mañana vuelve y Hacienda le pregunta, pues bueno, ahí habrá una labor un poco de ratón de biblioteca de recopilar toda la documentación que acredite que los últimos X años se ha sido no residente fiscal en España, coma o barra residente fiscal en Emiratos. El 247, la finalidad que tiene es un poco relacionada con la pregunta anterior de, oye, ¿me están pagando desde España o me van a pagar desde España? ¿Qué ocurre con las retenciones? El 247 es un modelo que si nosotros nos vamos bajo una expatriación o una asignación internacional de una empresa española o no española, pero que nosotros salimos desde España, ese 247, imaginaros que nosotros estamos iniciando la expatriación en el mes de febrero, en el mes de abril. Ese modelo 247, como se explicaba ahí, lo que hace es anticipar los efectos de la no residencia. Yo en febrero todavía no sé dónde voy a ser residente fiscal, lo puedo intuir, pero si yo me estoy yendo en febrero y lo que quiero es que la empresa o que la empresa tenga un salvoconducto para retenerme el 24 o retenerme el 0, yo presento ese modelo 247 porque informo a Hacienda que yo como trabajador me estoy desplazando al extranjero y lo que necesito es un papel, un certificado que permita que mi empresa no me retenga o me retenga menos del 30, el 40 o el 40 y pico por ciento que me viene reteniendo precisamente por esa no residencia o por ese traslado al extranjero y no tener que esperar al año siguiente a y soportar, digamos, durante un año retenciones superiores a lo que me correspondía y tener que esperar un año para recuperar información de, oye, no residencia en Emiratos, certificados, papeles, alquileres, contratos, tal, y presentar una declaración en España y solicitar una devolución. Esa es la finalidad del 247. Si yo, en cambio, me voy a trabajar en una empresa que no tiene nada que ver con la empresa en la que estaba trabajando en España y vengo para una empresa local en Emiratos, el 247 no hay que presentarlo, solamente el 030. Muy bien. Aclarado. Siguiente pregunta. Gracias por la presentación. ¿Podemos usar Revolut con cuenta española siendo residente en Emiratos? Podemos, a mí Revolut me lleva creo que 10 meses preguntando que actualice mi residencia fiscal y vamos, oídos sordos. Sí, o sea, se puede seguir usando y yo la uso para pequeñas transacciones, o sea, no tiene ningún peligro. El problema es, yo no mandaría cantidades grandes a Revolut. Revolut, deciros que leía esta semana que está ya mirando para obtener licencia aquí en Emiratos Árabes, o sea que dentro de poco la vamos a tener en Emiratos Árabes. Sí que está en Saudi, soy consciente que está en Saudi available, pero aquí en Emiratos todavía no la tenemos. O sea, de aquí a poco va a estar disponible con IBAN de Emiratos. Pero yo no le veo ningún riesgo, o sea, es verdad que es muy cómoda para las transferencias, para los tipos de cambio, pero
es que sepáis que si ponéis que estáis en Emiratos Árabes, pues os van a decir que tenéis que cerrar la cuenta. Bueno, ese pequeño truco. Y perdona, y cosas que tengamos en Revolut, gente que quiera desaparecer del mundo Hacienda, Revolut tiene IBAN español, con lo cual Revolut pasa todo lo que tiene, todo a Hacienda española, con lo cual, oye, si tenemos inversiones hechas en Revolut, que sepáis que por tener ISIN español es como que se estuvieran obteniendo en España, el depositario es español, con lo cual eso va a tener o debería que tributar en España. Muy bien. Continuamos. Siguiente pregunta. Si tienes un fondo de pensiones desde hace más de 15 años, entiendo, con aportaciones anuales de 1.500 euros al año, ¿recomiendas seguir con él o mejor invertir en algún fondo? Eh, Habría que verlo, como todo, depende, volvemos al gallego. ¿Qué ocurre? Yo ahora creo que es una oportunidad muy buena esta medida de que todo lo que tenga 10 años o más, rescatarlo. ¿Por qué? Porque si esas cantidades de dinero las rescatamos el día de mañana en España, ya sabemos que van a ir al 30, 35. Bueno, se puede jugar con las formas de rescate que decía María, ¿no? El parcial o mixto, pero creo que hay una oportunidad muy buena de rescatarlo. Sabemos que eso va a tributar al 24%, la cantidad que rescatemos, y obviamente se pueden buscar alternativas más eficientes desde los dos puntos, ¿no? Desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de rentabilidad, porque el problema de los planes de pensiones es que siempre han sido como muy rígidos, ¿no? O sea, es decir, mucha gente tiene dinero en planes de pensiones, pero como que no se preocupan de mirar en qué están invirtiendo, en qué no están invirtiendo. Entonces, esa flexibilidad que además, como no residente, no se puede tocar, solamente se puede tocar como residente fiscal. Ahora mismo podemos, digamos, reconducir esa situación y, oye, los próximos 10, 15, 12, 10, 12, 15 años, los que sean de carrera profesional que se tengan por delante, o de expatriación aquí en la región, buscar una mayor eficiencia del plan de pensiones. Muy bien. Continuamos. Si somos residentes fiscales en Emiratos Árabes y tenemos inversiones aquí, ¿es necesario presentar el modelo 720 en Hacienda? No, modelo 720 es solo para residentes fiscales en España. Será Esta era fácil. rápida. Esta era fácil. Siguiente. ¿Conseguir el certificado de residencia fiscal en Dubái te evita problemas ese año con la Hacienda española o no sirve tanto? Eh, Puede servir, pero siempre pongo el ejemplo de Shakira. La próxima presentación, Marta, recuérdame que lo pongamos a Shakira cuando hablemos del certificado de residente fiscal. Mejor el de Shakira que el de Que el de don algún. Juan Carlos, ¿no? Exacto, ahí lo has dado. Ya lo tengo que cambiar, ya lo tengo que cambiar, está muy usado ese. A ver, el certificado de residente fiscal, es verdad que Emiratos te lo da si cumples de verdad los requisitos, es decir, 183 días, vivienda a tu disposición, un trabajo aquí. Entonces, el certificado de residente fiscal en Emiratos tiene validez, es bueno, no es papel mojado. ¿Qué le pasó a Shakira? Que ella decía que era residente no sé qué isla caribeña, pero pasaba la mayor parte del tiempo en España. O sea, es decir, en residencia fiscal, si uno dice que se va o si uno dice que está fuera, es porque de verdad está fuera y no estamos a medias tintas. Entonces, ¿el certificado de residente fiscal es obligatorio obtenerlo? No. Si uno duerme más tranquilo, sí. Pero si no lo obtiene, lo que comentaba María, los tribunales ya le han dicho a Hacienda en más de una y más de dos veces que, oye, el certificado de residente fiscal no es el único elemento de prueba de que yo soy residente en el extranjero. Están los contratos de trabajo, están los pagos al colegio, están los movimientos de las tarjetas, están los alquileres, las hipotecas, bueno, todo elemento de prueba que uno considere oportuno o válido para acreditar, oiga, mira, yo estaba en Emiratos Árabes y usted mire si quiere mi vida laboral en España, de la seguridad social, mire mis movimientos bancarios en España que no hay. Entonces, bueno, todo eso ayuda bueno, a probar que uno ha sido residente fiscal aquí en Emiratos Árabes y no en España. Muy bien. Siguiente. Pensé que te había perdido. No, no, no. Créeme que no, que estoy aquí detrás, vigilante. Buenas, muchas gracias por esta interesante presentación y qué pena porque he llegado tarde. Bueno, perdonar,
Pregunta si luego pueden visualizarla. Ya aprovecho y lo digo. Todos los webinars que realizamos en la cámara y que grabamos siempre se quedan luego, después de unos días, los subimos al canal de Spanish Business Council en YouTube, ¿vale? Tardamos 2, 3 días o que tardemos en editar el vídeo y subirlo, pero siempre se quedan subidos al canal. Continuamos. Si tenemos cuenta de Interactive abierta en España, pero trasladamos nuestra residencia fiscal a Emiratos Árabes, ¿los rendimientos tributan en España? No creo que tributen en España porque Interactive Brokers cuando se abre desde Europa es una cuenta en UK y cuando Interactive Brokers se abre desde aquí son cuentas en Estados Unidos. No, ahí no iba en español. Vale. Ahí el único riesgo con los traslados de residencia fiscal es, ojo, con los límites del exit tax. Siguiente pregunta. ETF en Interactive Brokers, ¿cuándo vender? ¿Antes de volver a España? Gracias. Sí, sí, porque esa plusvalía la materializas o la realizas antes de cambiar la residencia fiscal, con lo cual aquí es 100% libre de impuestos. Aparentemente, yo creo que podemos esperar unos minutos, un minuto, si no hay más preguntas. Parece que ¿Se no. resulta toda? No lo creo. Sí, es curioso. Igual la gente, ya sabes que hay veces que están un Que poco se... vergonzosos. Hay timidez. Bueno, en cualquier caso, ya sabéis, podéis contactar con Pablo y con María de Augusta Capital. Tenéis, si necesitáis sus contactos directos, nos los podéis solicitar vía mail. Os mandaremos encantados tanto la presentación como sus contactos. Y seguro que están encantados de seguir recibiendo más preguntas. Eh, Nada, me preguntan que si podéis tener copia del enlace para volver a ver. O sea, este enlace ya no funcionará, dado que es un Zoom y es un webinar en directo. Se quedará grabado y se subirá al canal de YouTube. Yo creo que ya no tenemos ninguna pregunta más. A ver, nada, te dan las gracias. Os dan las Hombre, gracias, un Pablo y placer. María. Muy claro todo, así que por eso no hay preguntas, ya sabéis. No, aquí una último momento. 90 días máximo en sepan si soy residente fiscal en UAE. 90 días máximo en España. 90 días máximo en Sí, España si soy residente fiscal en Emiratos, UAE. Emiratos te da un certificado de residente fiscal. Emiratos tiene dos tipos de certificados de residente fiscal. El doméstico, que le llaman ellos, que es para gente que está 90 días, entre 90 y 183, y el que va acorde al convenio de la imposición con el país de turno de nuestra nacionalidad o ante quien estemos queriendo demostrar nuestra residencia aquí en Emiratos. Entonces, normalmente los certificados de residente fiscal se dan siempre para, lo que decía, 183 días, vivienda permanente, un trabajo o medios económicos o centro de intereses económicos en el país. Entonces, ¿qué pasa con Emiratos Árabes? Emiratos Árabes se dio cuenta que tiene mucha gente que vive en Emiratos, pero el domingo, el lunes se sube el avión, se va a otro sitio, vuelve y repite. Así durante varias semanas y eso súmale vacaciones. Entonces, sacaron este otro certificado que digamos que es un certificado de residente fiscal a efectos domésticos, donde no se mencionan los certificados de doble imposición o los convenios de doble imposición, perdona, ni nada de eso, pero es eso, es un certificado que te dan si estás más de 90 días. Ahí, quien esté en esa situación tiene que ser extremadamente cauteloso porque son menos de 183 días que está en el territorio, tendrá que recopilar todos los elementos de prueba necesarios para que, bueno, con ese certificado, que no es el que va acorde al convenio, pero, oye, yo tengo un trabajo aquí en Emiratos, tengo una vivienda permanente en Emiratos, es decir, tener peso en Emiratos para complementar o aumentar el peso de la prueba, de la carga de la prueba aquí en Emiratos Árabes. Muy bien. O sea, lo Gracias. ideal son los 183 días. Mínimo, mínimo. O sea que ahí está con el calendario tachando días. Para que no se nos despiste ni un día por ahí. Con respecto a esta pregunta, ETF en Interactive Brokers, esa pregunta anterior, ¿qué pasa en el caso de la ley Beckham? ¿Estamos exentos durante 5 años o debemos vender justo al dejar el país?
No, yo vendería cuando se me vaya a acabar el régimen especial en España, o sea, es decir, mantendría las posiciones en el extranjero durante el tiempo que dura la ley Beckham, porque no van a tributar en España. Yo, a efectos de legislación española, soy considerado un no residente, con lo cual solo pago impuestos por renta de fuente española. Y sí, cuando se vaya a terminar la ley Beckham, vender todo para eso, llevarme al bolsillo todas esas plusvalías que hay ahí acumuladas sin pagar impuestos. Que las puedo recomprar a la semana siguiente, o sea, es decir, las vendo en diciembre, se me acaba la ley Beckham y en enero las vuelvo a comprar. Pero todo ese tramo de plusvalías me lo llevo exento. Bueno, a ver, siguiente pregunta. Y si movemos dinero obtenido en rendimientos del trabajo en Emiratos a una cuenta corriente de un banco tradicional en España, mientras somos no residentes, ¿hay alguna tributación? No, ahí el único riesgo que asumes es patrimonio en España. Pero por caso, ahorros de aquí me los llevo a España o vendo productos financieros en España, vendo una casa en España, ahí tributaré por ese rendimiento en concreto, pero por la salida de la divisa, por la salida de los capitales, eso no se va a tributar en España. Y por la entrada tampoco. Pero mira, estos días hablando de impuestos, no impuestos, cuándo se paga, cuándo no se paga, yo a la gente muchas veces le digo, oye, no olvidemos que está en discusión o está encima de la mesa el elevar impuestos sobre sucesiones, elevar impuestos sobre donaciones, elevar impuestos sobre el patrimonio, elevar, o sea, es decir, se viene una tormenta fiscal a España interesante. Yo invito, si es conmigo o con nosotros mejor la inversión, pero sí que invito, oye, a una reflexión de, oye, ¿tiene sentido tener el dinero en España o vale la pena traerlo para aquí, tenerlo X años, los que se vaya a estar y luego para repatriarlo siempre hay tiempo? Mm. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por ese consejo. Efectivamente, los que sabéis lo veis venir más acusadamente. Sí, Te preguntan, ¿hay un máximo de cantidad de euros en transferencias bancarias mensuales de Emiratos a España? ¿no? Sky the limit, todo lo que esté justificado, el que gane mucho podrá transferir mucho, el que gane menos transferirá lo que... Es decir, el banco en España saltaría la alarma si uno se mueve fuera, digamos, de unos rangos el cual previamente ya ha comunicado y justificado. Si uno, imagínate que dice, oye, yo gano 500.000 dólares al año y las envíos de dinero que yo hago se mueven dentro de esos rangos, pues entrará dentro de lo normal. Vuelvo a repetir lo mismo. Si acumulamos demasiado en España, entramos en los límites de los impuestos de patrimonio de cada comunidad autónoma. Ahora, si uno tiene que mandar 3.000 euros, 2.000 euros, la cantidad que sea a España de forma regular, no tiene por qué haber ningún problema siempre y cuando el banco esté informado y avisado. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizado este turno de preguntas, todas ellas muy variadas y muy interesantes y aplicables a cada uno de nosotros. Em, Nada, muchísimas gracias por todo vuestro tiempo de hoy, que ha sido bastante, y nada, y dejaremos el webinar colgado en el canal para que la gente lo pueda consultar. Y nada, que tengáis un buen día. Nos vemos en el... Millones de gracias. Millones de Muchísimas gracias y nos vemos el gracias. sábado, efectivamente. Muchas gracias a vosotros. Gracias, gracias a los dos y Gracias, gracias Marta. a Un los que se abrazo. han Gracias, conectado. Marta. Adiós.